La concordia fue posible, es el epitafio que puede leerse en la sepultura del presidente Adolfo Suárez. Sus restos ya descansan con los de su mujer Amparo Illana en la Catedral de Ávila. Desde que su hijo anunciase su inminente muerte el pasado viernes hasta el día de ayer, toda España ha llorado la pérdida de un hombre al que le debemos mucho. Es imposible saber qué hubiese sido de nuestra historia sin este timonel que junto con el rey construyeron los cimientos de la democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Paradojas de la vida. Después de años de olvido y abandono, toda la sociedad le ha rendido un cariñoso homenaje. Así es de injusta la vida. Después de 5 días con Adolfo Suárez como principal información en prensa, radio y televisión, no sabíamos si era una buena idea dedicar este programa al artífice de la transición, pero de verdad creemos que sí. La respuesta de los ciudadanos, de los políticos y del mismísimo rey merecen un análisis y una reflexión. Suárez nos ha dado una última lección. Hemos visto una España unida, aunque solo haya sido por unas horas. Hemos pensado que quienes mejor les reconocieron y estudiaron pueden tener respuestas a nuestras dudas. Y por eso esta noche nos acompaña Carlos Sánchez Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Encantado de estar aquí. Afiliado del CDS, es presidente de las Cortes de Castilla y León. Dios nos libre del día de las alabanzas, al menos de todas las alabanzas. Sí, bueno, en fin, bien está que le alaben a uno, pero... ¿Y le ha sorprendido alguna de las alabanzas que le han dado a Adolfo Suárez? Sí, el otro día, digamos, también, mientras estábamos haciendo el programa, ¿no? Antes de ayer, ¿no? El domingo, ¿no? Pues sí, algunas cosas que se dicen pues no son exactamente así. Es decir, hombre, de repente, pues Adolfo Suárez y José María Aznar poco menos que fueran íntimos amigos. Yo pienso que no, pues, realmente no. Y además, digamos, José María Aznar dijo, y mucha gente lo oyó, que él había enterrado al CDS, porque el siguiente, hombre, no creo yo que Adolfo pues piense que el enterrador de su proyecto del CDS pues sea su íntimo amigo. Otra cosa es que hayan tenido una buena relación, porque Adolfo la ha tenido con todo el mundo, que es lo que dije yo el otro día a raíz de lo que declaraba Juan José Lucas. Pues sí, buena relación sí, pero, hombre, lo que pasa es que hay un deseo por parte del PP de apropiarse, digamos, del centrismo, de lo que ha representado Adolfo Suárez, de la figura de Adolfo Suárez, y algunas cosas pues a mí no me han gustado mucho, ¿no? Roberto Fernández de la Reguera, buenas noches. Buenas noches. Usted ha sido expresidente de la UCD de Valladolid y también ha sido senador por ese partido. Quedan 4 presidentes vivos, Dios quiera que vivan muchos años. ¿Usted cree que en la situación actual la unanimidad y el cariño que ha recogido Adolfo Suárez por todo el pueblo y también por los políticos se tendría ahora con alguno de estos presidentes? Adolfo Suárez ha sido una figura totalmente distinta. Adolfo Suárez es el que en el año 76 pasa a ser presidente, estando todavía toda la legislación franquista en vigor, y en un año, del julio del 75, es elegido presidente, y en junio del año siguiente, el 77, son las primeras elecciones. Es decir, que en menos de un año es capaz de cambiar totalmente, radicalmente, la legislación de un país y convertir una dictadura en una democracia. Eso no lo puede hacer ningún presidente porque no está en esa situación. En consecuencia, la recogida de cariño, de afecto, tiene que ser obviamente distinta. Hablaremos de esa rapidez también en la que consiguió hacer esos cambios, esa audacia que tenía Adolfo Suárez. Lola Cervico Riesgo, buenas noches. Buenas noches. Usted ha sido concejala del CDS en el Ayuntamiento de Valladolid. Hoy escribía en El Norte de Castilla, puedo prometer y prometo que jamás le olvidaremos, ¿no?, a Adolfo Suárez. ¿No llega tarde un reconocimiento de una persona que ha hecho tanto por España? Bueno, lo importante es que llegue, aunque sea tarde. Sí es cierto que la figura de Adolfo Suárez hubiera necesitado un reconocimiento muchísimo antes, ¿no? Y de hecho
como decía Carlos y como decía Roberto, ha sido el artífice de la democracia y de que podamos tener una vida de libertades, de convivencia, sobre todo con unos principios muy arraigados de bienestar social que en estos momentos está un poco en tela de juicio. Pero lo cierto es que quizás el pueblo en estas situaciones donde hay un descrédito en general de la sociedad hacia los políticos, hacia los representantes de este país, es cuando más se añora una figura que predicaba con su ejemplo la necesidad de un consenso, de una concordia, como reza en su epitafio. Entonces yo creo que, aunque sea tarde, el reconocimiento es importante y el pueblo, yo creo que en el fondo siempre le ha tenido ahí un especial cariño a Adolfo Suárez. Antonio Garrosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente del CDS de Valladolid, también ha sido diputado del CDS a nivel nacional allá por los años 86. Al 89. 89. Tercera legislatura constitucional. Durante estos días ha pasado muchísima gente por la Capilla Ardiente, tanto en el Congreso de los Diputados como veíamos también en la Catedral de Ávila y en las calles de Ávila. ¿Le ha sorprendido que también haya mucha gente joven haciendo este reconocimiento a Adolfo Suárez? Se pensaba que esas colas iban a ser de gente mayor, que había compartido a esa época, que había vivido la transición. Sí, me ha sorprendido y gratamente. El lunes pasado, hace poco más de 48 horas, Carlos y yo, con otro grupo de amigos del CDS, de la antigua OCDE, pasábamos por la Capilla Ardiente en el Congreso de los Diputados y nos llamaba la atención de forma muy agradable el que en las colas, y luego se ha visto en Ávila, en las calles de Madrid, además de gente madura, gente mayor, haya un cúmulo enormemente importante de gente joven que no conoció a Adolfo Suárez en su época de presidente ni en su época de actividad política. Todo es de agradecer, el reconocimiento quizá llega tardío, pero es lo mismo de reconfortante, y a mí me lleva a pensar en algo que con alguna frecuencia repetía Adolfo con personas con las que tenía confianza, en plan de broma, pero que se ha venido a demostrar que tenía bastante razón, cuando decía aquello que si él dispusiera de 2 minutos para hablar en privado y a solas con cada español, ganaría por mayoría superabsoluta todas las elecciones. Eso jamás se llegó a comprobar, pero el reconocimiento prácticamente unánime de estos días viene a ser una muestra evidente de que no le faltaba bastante razón al presidente Suárez cuando en los últimos años de lucidez, por su parte, decía aquello. Ahora hay algunos presidentes o algunos políticos que tienen la oportunidad de utilizar los medios de comunicación para estar todos los minutos que quieran con telespectadores y no lo utilizan tampoco. Sí, no pero les interesa. Es distinto del contacto personal vis a vis, que es de lo que hablaba Adolfo Suárez, y que para lo que tenía un encanto especial. Eso lo comparten todas las personas que le conocéis. Bueno, tercer día de luto en España, las banderas a media asta. Castilla y León Televisión continúa homenajeando a uno de los personajes más ilustres. Después de este reconocimiento, todos nos hacemos una pregunta. ¿Seguirán su ejemplo los políticos que hoy nos gobiernan? Bueno, antes de que nos respondan nuestros tertulianos, queremos que vean un vídeo de la cariñosa despedida que le han dado el pueblo español a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez descansa ya en la Catedral de Ávila, como era su deseo, junto a Amparo, su gran amor, pero hasta llegar a este claustro gótico ha recibido el cariño de todo un país. Así salía de la Clínica Centro de camino al Congreso de los Diputados. Y así entraba por última vez a la Cámara Baja, la sede de la soberanía nacional. En el Salón de los Pasos Perdidos, escenario de grandes acuerdos, Suárez, rodeado de los más cercanos, recibía a más de 30.000 españoles. Gracias, porque nuestros hijos se han criado en libertad. Muy carismática, muy inteligente. El don de palabra que tenía, lo bien que hablaba. Algunos ni habían nacido en la transición. Se le veía buen hombre, buen político. Hay que recordarlo esto. Fue un personaje muy importante para la historia de España. Colas interminables de hasta 3 kilómetros y horas de espera que no restaban emoción a la despedida. Y entre los más afectados, su gran amigo y compañero de fatigas. Su Majestad el Rey, con la tristeza dibujada en el rostro, ofrecía el abrazo más doloroso a una familia serena y le concedía la Real Orden de Carlos III, que colocaba ceremonioso al pie del féretro.
También los príncipes de negro riguroso acudían a la capilla ardiente. Otra de las estampas que nos han dejado estas exequias, la de González, Aznar y Zapatero juntos en torno al primer presidente de la democracia. También Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera y compañeros de lucha o adversarios en la lona política. Pasa con letras mayúsculas y por derecho propio a las mejores páginas, a las páginas más dignas de la historia de España, ¿no? Conquistaba a todo el mundo, incluso al más adversario lo conquistaba. Era una mezcla entre prudencia y coraje. Con honores militares arrancaba su último paseo por las calles de Madrid, aupado en un armón de artillería tirado por 4 caballos. Con descarga de fusilería y el calor de los madrileños en una fría mañana de marzo. No llegaba hasta Neptuno, sino que era la diosa Cibeles la que sonreía al presidente de la transición. Era tal el fervor popular que las autoridades ampliaban el recorrido. En Ávila, sus vecinos soportaban el frío como solo los abulenses saben. A su llegada le esperaban el calor de los aplausos, el cariño verdadero y el reconocimiento a lo largo de todo el recorrido. Ay, porque le queremos mucho. Por Adolfo todo. Pues porque era amigo mío, porque era un gran hombre. Que era una buena persona. Porque se lo merece. Porque ha sido un buen presidente y mejor persona. Que le queremos mucho y aquí estamos. Pero que lo que puedo, no puedo hablar más. En Cebreros, en su pueblo, la emoción lo invadía todo. Que claro, ya se le llevan y ya no le volvemos a ver. Triste porque de una persona querida por todo el pueblo. Muy emocionado, además le recuerdo con gratitud. Y en la catedral el obispo de la ciudad destacaba esa gran capacidad de diálogo para unir a los opuestos. Su política consiguió que las dos Españas volvieran a encontrarse tras décadas de animadversión y de odio. España ha dicho adiós al constructor de la transición. La concordia, como se lee en su lápida, fue posible. Bueno, un gran respeto en Madrid, en Ávila. ¿La calle ha mandado un mensaje a los políticos? Es decir, en esa comitiva incluso iban detrás todos los políticos. ¿Podía haber habido alguna voz y tal? Yo recuerdo, me comentaron, yo ya estaba dentro de la catedral, pero porque tuve que llegar bastante antes de que llegara, pero algunos que se habían quedado fuera de la catedral y con los que pude yo después, con los que estuve almorzando y demás, comentaron que efectivamente hubo gritos cuando pasó tanto el presidente del gobierno como José María Aznar de decirles fuera, fuera, en fin, algunas frases bastante duras. Es decir, sí, había por parte de la calle, desde luego, no hay en estos momentos una gran simpatía por ninguno de los dirigentes políticos. Es inevitable comparar, quiero decir, que ahora que estamos enterrando a Adolfo Suárez, compararles con la clase política actual, eso es inevitable. Vivimos ahora una crisis institucional, una crisis económica y una crisis social. Y en este momento la gente lo que echa, el pueblo, lo que echa de menos es que en este momento, con esa crisis que está sufriendo el pueblo entero y que hay unos partidos políticos que son los que tienen que resolverlos, que no haya por lo menos un intento de entendimiento para llegar a unas fórmulas comunes que puedan solucionar los problemas de cada uno. El problema del que tiene del desahucio, el problema del que no tiene trabajo, el problema del que no tiene asistencia social, y esos problemas que los siente la gente, yo creo que piensan que haría falta otro método, el método del diálogo, el método del acuerdo, aunque haya, para ese método, que también lo tuvo Adolfo Suárez, tienes que saber dónde vas, pero tienes que saber dónde vas y oír, intentar confluir, intentar conjugar voluntades. Sí. Yo creo que por el enorme respeto que Suárez siempre manifestaba hacia toda la clase política, hacia todas las personas en general, hacia sus adversarios, tampoco a él le gustaría demasiado algunos improperios contra los políticos actuales, estoy seguro. A nosotros en el Congreso de los Diputados, siendo franca la diferencia que había con el gobierno de Felipe González en aquel momento, siempre nos pedía que fuéramos respetuosos, críticas sí, pero respetuosos absolutos con
la dignidad y las personas del Gobierno. En ese sentido, a mí me parece especialmente feliz la frase que se ha puesto en su tumba: la concordia fue posible. Y creo que la inmensa deuda de gratitud que en general el pueblo español tenemos contraída con Adolfo Suárez, como ya he escrito en alguna ocasión, la mejor forma de satisfacerla, la que a él más profundamente le agradará, es que nos esforcemos todos en llevar a cabo esos ideales de concordia, de entendimiento, de convivencia, para seguir disponiéndonos a organizar un futuro, el presente y el futuro de nuestro pueblo, en democracia, en concordia y en paz. Es que yo no sé si hubiera sido mejor poner la concordia es posible. Quiero decir, ya que parece que se está invitando a que si ha sido posible pero una si vez fue se puede posible volver. entonces, y en unas circunstancias muy difíciles, es decir, que realmente la situación de España, la muerte del dictador, no está nada fácil. Es decir, evidentemente hay una crisis institucional tremenda, porque digamos, todo el antiguo régimen se basaba fundamentalmente en la figura del dictador, aparte por mucho que hablaran de las instituciones, luego había una crisis institucional tremenda, había evidentemente una crisis económica que, bueno, que tenía también unas dimensiones enormes y, bueno, se supo resolver. Efectivamente, lo que era importante era que hubiese esa voluntad, había una finalidad que estaba claro, y el método. Y el método, yo creo, digamos, yo aquí sí querría subrayar, es decir, Adolfo Suárez, cuando estuvo al frente de, digamos, como presidente del gobierno de UCD, tanto en la legislatura del 77 como la del 79, y desde luego mucho más, digamos, cuando no como presidente del gobierno, sino como presidente de un grupo parlamentario pequeño, no tuvo nunca gozó, entre comillas, yo lo de gozó, no sé, de una mayoría absoluta. Pero evidentemente, en cambio, digamos, es una de las cosas que sí dijo en ese Puedo prometer y prometo, cuando señalaba que iba a construir que había que elaborar una constitución, dice: tendré en cuenta a todos los grupos presentes con independencia del número de escaños. Es decir, hombre, deberían de aprendérselo, que cuando se hacen las cosas no se deben de hacer simplemente, bueno, como yo tengo la mayoría, o mi mayoría, con unos cuantos más me bastan, ¿para qué voy a querer? No, debes de intentar involucrar absolutamente a todas las fuerzas políticas, por lo menos las parlamentarias, absolutamente a todas. Seguramente, Carlos, en ningún momento, ningún gobierno como los de UCD ha sido tan respetuoso de las opiniones del resto de las fuerzas parlamentarias como demostraron aquellos gobiernos de la época de la transición, presididos por Adolfo, y luego en la otra etapa por don Pero Leopoldo. también habrá que reconocer el papel de esos partidos políticos. Sin duda. No sé si, tanto en cuanto que también estaba en juego su propia supervivencia y de continuar hacia adelante, como duda. una generosidad por parte de todos, Sin que a lo duda. mejor ahora tampoco existe. Pero, es decir, Eduardo, que no se puede culpar solamente al gobierno que... Pero nos has planteado antes si algunas alabanzas de las de ahora nos habían llamado la atención. Evidentemente, porque tenemos memoria. Y la crítica en los políticos va de suyo, lo que no va de sí es la demasía, la desmesura, la extralimitación en la crítica como hubo. Pero fuera de la clase política, incluso los medios de comunicación, oír ahora a determinados personajes cantando las excelencias, fueron amigos íntimos, hombre, pues preferiría menos alabanzas ahora y un poco más de mesura y de justicia en la crítica que se le hizo entonces. Y sí, perdón. Antonio, quiero decir una cosa que... Perdón. Yo creo que el mensaje, un poco lo que tú comentabas, es un mensaje claro de la sociedad a la clase política. Y es que muchas veces los políticos están más pendientes de lo urgente que de lo importante, y pensamos que se acaban alejando de la realidad de la ciudadanía. Entonces, quizás es que no ven en estos momentos un referente en la clase política, un líder, un modelo al que seguir, precisamente por lo que decía Antonio, ¿no? Porque Suárez decía que había que intentar tener un equilibrio entre la utopía y el pragmatismo. Es decir, de alguna forma no hay que perder de referencia que se gobierna para el pueblo y por el pueblo. Y aunque parezca que es algo que se ha dicho hace mucho tiempo y siglos pasados, no deja de ser cierto. Son los ciudadanos y las ciudadanas las que reclaman que se resuelvan y se solucionen
sus problemas y los problemas actuales, el problema del paro, el problema de la crisis, y evidentemente si se hizo en un momento determinado muchísimo más difícil, como decía Carlos Sánchez Reyes antes, con una situación absolutamente complicada, pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia, después de muchísimos años, ¿por qué no se puede hacer ahora? Cuando se empezó la crisis con el Partido Socialista, ¿por qué no se sentaron de nuevo a negociar con los sindicatos, con todos los agentes sociales, una salida a la crisis? Yo creo que, es como decía Antonio, ¿no? Una de las cuestiones que yo más admiraba en este hombre, porque no sé qué es más importante, si el político o el hombre. Yo creo que el político se hace por el hombre y es el hombre el que hace la política. Evidentemente siempre decía que había que sumar y no restar y que había que escuchar a todos, todo el mundo tenía algo que decir. Él consideraba que ningún político tenía la verdad absoluta y yo creo que eso es un mensaje de mucho peso, desde luego. Yo quería volver otra vez a la etapa que casi se habla menos, pero que es importantísima, la etapa de julio del 76 al 15 de junio del 77. Cuando es nombrado Adolfo Suárez presidente del gobierno, sale un artículo de un famoso historiador en El País en que dice qué error, qué inmenso error. Y entonces cuando llega Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, él no cuenta con la confianza ni del Partido Comunista, que obviamente no estaba en España, ni del Partido Socialista, que en ese momento le consideraron una persona que no era de fiar en absoluto, ni de los sectores liberales, democristianos, tampoco. Y entonces es capaz, en menos de un año, de conseguir, siendo también una esponja, porque lo que hace es abrirse, hay que recordar las conversaciones que aparecían en todos los medios de comunicación de entonces, con don Felipe González, con Joaquín Ruiz Jiménez, con todo el mundo que estaba en aquel momento, con Garrigues, y después incluso con Carrillo, que no se podía hablar de esa manera, lo que busca es unos medios para conectar con Carrillo también. Y al final, en menos de un año, consigue de ser una persona rechazada por la oposición democrática a ser la persona que termina liderando el proceso democrático y liderando la propia Constitución. No olvidemos que el régimen nos había hecho a la sociedad española un regalo envenenado. Después de Franco, las instituciones decían eso, unido al atado y bien atado, que ha quedado todo en la terminología del régimen, era un nudo gordiano endemoniado. Y efectivamente, en 11 meses aquello se deshizo, lo que parecía imposible, y se convocaron unas elecciones democráticas contando con todos, en línea de lo que decía Carlos, cuando prometió la Constitución, teniendo en cuenta la opinión de todos los grupos parlamentarios, contando con todos los que podían estar, porque en la opinión de algunos y de algunos países de Centro Europa por ahí, y quizá de algunas fuerzas políticas de aquí, si la legalización de partidos se hubiera quedado en el Partido Socialista, eliminando, excluyendo de momento al PC, al Partido Comunista, bueno, hubieran protestado, pero lo hubieran dado por bueno. Adolfo tuvo la conciencia de que era imprescindible y se jugó prácticamente todo en aquel Sábado Santo, después de que el Tribunal Supremo le había devuelto la pelota en la legalización del Partido Comunista. Del mismo modo que se le encumbró o que fue capaz de tener todo ese consenso, del mismo modo también se le olvidó y se le abandonó. Me gustaría poner una pregunta en este grupo, porque una de las cosas que se ha dicho es que su propio partido, sus propios partidos le dieron la espalda. Ustedes pertenecieron a UCD y al CDS. Me gustaría saber si eso es verdad y si es verdad, ¿por qué ocurrió? Es decir, ¿por qué se le dejó solo en el propio partido? Hemos dicho hasta la saciedad que era un hombre de Estado, que era un hombre que no era de partido, que a lo mejor no cuidaba eso, pudo ser uno de los problemas, pero también algo tendrán ustedes que ver en haberle dado la espalda. Bueno, yo no estuve en UCD, digamos, y entre otras razones de no estar en UCD es porque, bueno, dentro de UCD había realmente muchas sensibilidades muy diversas. Es decir, había muchos partidos, no claro, era bueno, una no sé si cuestión partidos, tampoco, sí. porque tampoco es que hubiera partidos, porque algunos sí había, algunos partidos que eran partidos y otros eran partidillos, pero lo que fundamentalmente era un gran conglomerado, digamos, dentro de las personalidades que figuraban en UCD, pues había gente que yo entendía que estaban muy a mi derecha y por consiguiente, digamos, algunos teníamos nuestra reticencia respecto a lo que representaba UCD. Creo que es que realmente, digamos, Adolfo Suárez ahí forma, digamos, un conglomerado con todas las fuerzas de carácter democrático y moderadas. Y claro, es decir, eso, en el momento en que
también para todo aquel grupo de pequeños partidos o de personalidades, representaba, pues bueno, la posibilidad de formar parte de un gobierno. Pues, bueno, en la época inicial les pareció a todo el mundo muy bien. Después parecía que, digamos, que Adolfo sobraba, pues porque nunca fue realmente, digamos, y eso sí que hay que admitirlo, él no fue nunca un gran jefe de partido, él no era, en ese sentido, carecía de las que suelen ser las habilidades propias de los partidos, o sea que, digamos, de los llamados dirigentes políticos partidistas. Y bueno, y entonces cada uno pensó que el que sobraba en aquellos momentos es Adolfo. Es decir, yo creo que hay una primera etapa de reconocimiento, digamos, de apoyo por parte de su propio partido hasta el año 79, pero después de las elecciones del 79 hay evidentemente también un fallo por parte de Adolfo, como que fue el no presentar, no defender, digamos, la investidura y no ser el que pero sin duda alguna es a partir de ahí que se empieza a producir una disgregación y un... Yo quisiera llamar la atención sobre un hecho sobre el que se ha hablado bastante en estos días. Hay opiniones... Sí, pero hay que responder a la pregunta. Sí, es que está en relación con eso. Hay opiniones que dicen que Suárez debió abandonar prácticamente la política activa cuando se aprobó la Constitución, al convocar las elecciones del 79. Hay otras opiniones que dicen que al abandonar la presidencia del gobierno debió marcharse ya para siempre de la política. ¿Por qué crea él otra aventura política, un partido mucho más pequeño que es el CDS? Porque tiene esa enorme preocupación por el pueblo español, por el destino, por el futuro, porque la concordia siga siendo posible. Estaba escarmentado. La amalgama de partidos, partidillos, tendencias de UCD no le convencía para nada y quería un partido más o menos sólido, con criterios únicos, que no excluyentes. Y esto fue adelante. Parece que en el año 86, estoy viendo por ahí el cartel del Valor del Centro, que fue el de las elecciones generales del 86, que para mí despierta unos recuerdos especialmente gratos, pero la idea era muy clara. Él ya tenía seguro que no iba a volver a ser presidente del gobierno, pero quería dejar un instrumento. Y yo quiero llamar la atención sobre lo que hubiera sido en los años inmediatamente anteriores e incluso el presente, si un grupo como el nuestro de CDS se hubiera quedado permanentemente en el Parlamento con 20 o 30 diputados, legítimamente se podría haber inclinado siempre hacia un lado o a otro y el gobierno español se hubiera articulado siempre sobre dos partidos, uno más grande y otro más pequeño, pero los dos con inequívoco proyecto nacional, y hubiera evitado o impedido el que el partido mayoritario, el PSOE o PP, pero sin mayoría absoluta, tuviera que estar sujeto a las hipotecas de los nacionalismos, etc. Entonces el calificativo de bisagra estaba bien puesto, entonces, claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que no era bien entendido, ¿eh? No era bien entendido porque yo creo que, como yo apuntaba en el artículo que se publicaba hoy en El Norte de Castilla y al que agradezco un montón que haya tenido en consideración que podía suponer algo importante, yo creo que la sociedad no estaba preparada en esos momentos para entender un partido de esas características. Era un poco, como decía Antonio, yo creo que era una idea que tenía el propio Suárez de intentar que no existiera nunca más una bipolaridad en este país, porque estaban las dos Españas. Entonces, de alguna manera quería compensar y siempre hablaba del consenso, de la concordia, del sosiego, que es una palabra que, bueno, dicha por un político, parece que no tiene un encaje como muy claro, ¿no? Pero eso yo creo que era algo que le obsesionaba y no tenía nada que ver el proyecto político o lo que fue la UCD, como decía Carlos Sánchez Reyes, con el proyecto más personal que suponía el CDS. Yo creo que era un partido para ilusionar a la gente. Las personas que estábamos en el CDS teníamos ilusión por ese proyecto, porque continuara, y desde luego yo creo que fue una torpeza por parte de los dos partidos en aquel momento establecer aquella pinza, porque CDS mantenía un equilibrio político, y en estos momentos yo creo que hubiera tenido mucho que decir. Yo volviendo un poco, porque aquí hay dos vivencias en esta mesa, la gente que tuvo una vivencia desde UCD, como es mi caso, y la gente que tuvo una vivencia desde el CDS, que sois todos los demás. Entonces, en consecuencia, el problema de cómo aparece la oposición a Adolfo Suárez desde UCD, obviamente la conocen menos los que estuvieron en el CDS. Entonces, yo creo que la conocí muy bien porque me tocó estar bastante activo en aquellas cuestiones, como algunos saben. Bueno, entonces, en aquel momento hay una posición dentro de UCD que le parece que se ha escorado excesivamente hacia el centro-izquierda y que en consecuencia hay que dar un giro hacia el centro-derecha
desde la propia UCD. Y en aquel momento se monta lo que se llama el sector crítico de UCD, para derribar, para cargarse a Suárez de la presidencia, tanto del gobierno como la presidencia del partido. Ese grupo, que es el sector crítico, tiene una aportación económica muy importante, entre otros de la propia COE, como sabéis también por otra parte, y por parte de medios informativos muy importantes que intentan que Adolfo Suárez deje de ser presidente del partido y que deje de ser presidente del gobierno. Frente a eso, dentro de la propia UCD hay grupos importantes que siguen pensando que UCD debe seguir siendo un partido centrista, bueno, con una cierta vocación también de conexión con el centro izquierda, y entonces hay una cierta lucha en UCD que termina con el Congreso de Palma de Mallorca. Entonces, en aquel momento, incluso dentro del Senado, yo voy a decir una cosa que es importante también, hay una gente que quiere que continúe Adolfo Suárez y se hace una lista, se hace un manifiesto que se lleva a Adolfo Suárez en persona, entonces yo fui uno de los que lo llevé, para pedirle que sea presidente del partido, ya había dejado de ser presidente, pero que vuelva a luchar por la presidencia del partido y que luche por la permanencia de UCD. Entonces, eso lo llevamos, se firma por 50 o 60 senadores, pues sin duda ninguna. Entonces, ya dentro de UCD hubo efectivamente una gente que quería el escoramiento hacia el centro derecha, que estaba, no contra Adolfo Suárez, pero que quería superar a Adolfo Suárez, y otra que no. Bueno, como están escuchando, cada uno vivió la transición de una manera, algunos ni siquiera habían nacido, así que durante estos días hemos tenido un curso intensivo de historia reciente de España. Ha sido un auténtico placer recordar cómo Adolfo Suárez y el rey don Juan Carlos lograron convertir las Cortes franquistas en Cortes democráticas. Al final, el final de Suárez, su triste final, también lo conocen. Nació en Cebreros, Ávila, el 25 de septiembre de 1932. Sus aspiraciones políticas se vieron colmadas cuando accedió a la presidencia del gobierno en 1976. En esa fecha formó un binomio con el rey que propició una transición pacífica hacia la democracia. Una apuesta dura, difícil, por parte del rey, también muy joven, que se jugó toda esa carta, pero que acertó de lleno. La amistad con don Juan Carlos comenzó 8 años antes, cuando era gobernador civil de Segovia. En 1977, primeras elecciones. Las urnas se abren a todos los ciudadanos y Adolfo Suárez llega al Palacio de la Moncloa. Puedo, en fin, prometer y prometo. En esa legislatura se aprobó la Constitución. También se legalizó el Partido Comunista y el divorcio, lo que le costó enfrentamientos con la Iglesia y con los miembros más conservadores de su propio gobierno. En las siguientes elecciones generales comenzó el declive. Volvió a ganar, pero sin mayoría absoluta. La crisis económica, el terrorismo y la hostilidad que encontró en un amplio sector del ejército le llevaron a dimitir. Fue en enero de 1981. En el pleno de investidura del siguiente presidente, Calvo Sotelo, se enfrentó a un intento de golpe de Estado. ¡Todo el mundo! Suárez dijo que si hubiese sabido lo que venía, jamás hubiera abandonado. Su papel en esos días fue relevante y engrandeció aún más su figura. En comicios posteriores, ya bajo las siglas del CDS, consiguió representación, pero perdió peso político y en 1991 dejó definitivamente la carrera parlamentaria. Abandonado por todos, decidió dedicarse al 100% a su familia. El abandono, la puñalada por detrás, bueno, y eso lo sufrió Adolfo Suárez desde los más íntimos, la prensa, un desastre. El golpe más duro lo recibió cuando murió Amparo, su mujer. El cáncer también se llevó por delante a su hija Marián, pero él de esa noticia ya no se enteró por culpa del Alzheimer, una enfermedad que le apartó por completo de la vida pública. La soledad fue su única compañera hasta el mismo día de su muerte. Bueno, no sé si queda algo por decir de este hombre en todos estos días. Yo, por volver un minuto hacia atrás a los problemas, yo creo que, digamos, cuando se crea UCD, digamos, y lo que es cierto es que hay toda una serie de sectores del centro y de la derecha en nuestro país que, bueno, entendían que el camino, que había que ir hacia un sistema democrático, en todo eso estaban de acuerdo. Pero claro, es decir, desde el primer momento, Adolfo Suárez subraya que tiene, digamos, una sensibilidad social de la que no participan todos los grupos que están detrás de él. Entonces, evidentemente, digamos, hoy recordaba también, ayer, Nicolás Sartorius, como ya es en el verano del 77, después de las elecciones,
que llama a los dirigentes de comisiones obreras para empezar a hablar del tema del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, esto ya a determinados sectores empresariales, etcétera, pues no les debió de hacer mucha gracia. Después, evidentemente, UCD, digamos, el gobierno de Adolfo Suárez, plantea la reforma fiscal, que plantea abiertamente, digamos, es uno de los compromisos de los pactos de la Moncloa, es el ir a que, bueno, los que en este país nadie pagaba impuestos, o los que tenían más dinero, desde luego, no pagaban impuestos. Entonces, todo eso es lo que hace que, evidentemente, Adolfo Suárez se distancie respecto a determinados sectores que en un principio lo habían apoyado. Sí, hombre, yo, perdón, sí, importante. Hay que tener en cuenta también que el propio Fraga, en aquel momento como presidente de la Alianza Popular, empieza a tirar también a la derecha con una propuesta, que era la famosa coalición de UCD más Alianza Popular, con lo cual quedaba fuera de esa alianza el sector, llamemos, que podía, mirar más a la izquierda de UCD. Entonces, esa propuesta la hace Manuel Fraga, y hay una gente que juega eso, claramente. ¿Y juega eso para qué? Para que UCD ya se manifiesta claramente como un partido de centro-derecha significativo en alianza con la Alianza Popular para montar la gran derecha española. Y eso es una cosa que es importante. Gobernó con los zapatos llenos de víboras, como decíamos el otro día. Yo me gustaría completar un poco la exposición que ha hecho Roberto, que tiene toda la razón, pero en términos acaso un poco más comprensibles. Después de las primeras elecciones democráticas, España emprende el camino para el cambio político. En ese proyecto del cambio político, todos los sectores, cualquiera que sea su ideología de UCD, le acompañaron, con mayor o menor entusiasmo, pero siempre con lealtad al cambio político. Conseguido o culminado el cambio político con la aprobación de la Constitución, es cierto que Adolfo siempre había hablado de la necesidad del cambio socioeconómico que quedaba para una etapa posterior. Cuando se producen las elecciones del 79, que gana con un poquito más de margen, pero sin mayoría absoluta todavía, y es entonces empieza a hablar en serio y algunos sectores de UCD se percatan de que las palabras del presidente que instan al cambio socioeconómico no son mera palabrería, sino que la intención va en serio. En aquel momento eso ya comienza a asustar a los sectores más derechistas, más conservadores de la UCD, a los sectores empresariales, etcétera, y es entonces cuando empiezan a surgir los verdaderos problemas y las verdaderas dificultades que irán aflorando, sobre todo ya en el año 80, y cristalizarán en la moción de censura, etcétera. Yo lo que creo es que, claro, eso hay que sumar, digamos, en esa segunda legislatura, el problema, entiendo yo, de que por parte del Partido Socialista hay mucha prisa, tienen una gran prisa por llegar al poder. Vamos, son gente muy joven, pero sin embargo, digamos, les entran unas enormes prisas por alcanzar el poder. Y evidentemente el escollo fundamental para alcanzar el poder es la figura de Adolfo Suárez. Ellos saben que realmente un partido de signo más centro-derecha o derecha se lo terminan comiendo, como así fue. Mientras que Suárez tenía ese atractivo especial de haber sido el hombre que había, digamos, contribuido decisivamente a traer la democracia a nuestro país, etcétera, al cual, bueno, resultaba mucho más difícil de vencer. Y por consiguiente hicieron también lo imposible para intentar, digamos, crearle una situación en la que no pudiera mirando ahora con la gran tenaza. La gran tenaza, por una parte, como tú dices antes, que lo iba a decir también ahora, del Partido Socialista, el Partido Socialista, en lugar de jugar también con la parte, llamemos, más progresista UCD, lo que hace es, al contrario, hace una política de enfrentamiento total y radical con Adolfo Suárez, y entonces se produce la gran tenaza de Alianza Popular con Fraga, por una parte, que intenta atraerse a una parte de UCD, y por otra parte el Partido Socialista, que intenta cargarse a Suárez. Entonces ahí se produce esa tenaza que produce al final lo que con la distancia se puede decir que fue un error la creación del CDS al final. Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que no. Fue una experiencia que... Sí, yo creo el desgaste que supuso también para él, incluso económicamente, socialmente, y luego con vista con los resultados, lo que nos permite ahora la historia mirar hacia atrás. Sí, las dificultades económicas del CDS fueron tremendas. Yo he dicho alguna vez, a mí personalmente me gusta presumir de pocas cosas, pero sí presumo de que yo creí que era el diputado más barato de la Cámara, en el sentido que había sido
sido el diputado que cuya elección había costado menos dinero, porque hicimos la campaña electoral del 86 aquí con una cantidad irrisoria que casi da vergüenza decirla. Entonces, esas dificultades fueron enormes, pero yo no creo que fuera un error la creación del CDS, y lo que sí creo que ha sido una lástima y no una tragedia, porque tampoco merece la pena ponerse en estos términos, pero sí una desgracia para el devenir político de nuestro país, la desaparición de un partido, de una fuerza del tipo, llámese como se llame, del tipo del CDS. Moderada, quizás. De todas formas, para nada fue un error. Yo pienso que fue un gran acierto y, de hecho, ahí están los resultados electorales. Volvemos a lo de antes, el pueblo nunca se equivoca. El pueblo da los votos a quien considera que se los tiene que dar, que en el pueblo reside la soberanía, eso es clarísimo. Y lo cierto es que, pienso como Antonio, es un partido que no fue comprendido, que se nos tachaba de que utilizábamos la abstención porque no teníamos ideología, cuando lo que se pretendía era precisamente trabajar en función de las necesidades del ciudadano o la ciudadana. ¿Qué más daba que fuera una propuesta del Partido Socialista, que fuera una propuesta de Izquierda Unida, que fuera una propuesta del Partido Popular si beneficiaba a la sociedad? Y creo que esa es una perspectiva que se tiene que volver a retomar, gobernar para el pueblo y para las necesidades del pueblo. Estos días hemos preguntado también en nuestra página web, en www.rtvcil.es, también si creen que este reconocimiento que hemos visto en las calles, hemos visto en Madrid y hemos visto en Ávila, si ha llegado tarde a Adolfo Suárez. Como pueden ver, el 76% cree que sí que ha tardado demasiado en reconocerse el papel que ha jugado Suárez en la democracia de España. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa ya para cerrar filas y contar algunas de las cosas que seguro han podido escuchar nuestros contertulios a lo largo de estos días, para glosar, si cabe, más aún la figura de Adolfo Suárez. Unos minutos y volvemos enseguida. Seguimos en Espacio Abierto analizando la figura de Adolfo Suárez, que nos ha dejado un abulense para la historia. El lunes se celebrará en la Catedral de la Almudena, en Madrid, ese funeral de Estado. Y como les decíamos, durante estos días se han escuchado muchísimas anécdotas, no sé si todas serán verdad, algunas serán ciertas. Parece que ha habido una desclasificación de secretos y de cosas que se han dicho. No sé si alguno puede añadir alguna más de las que se han escuchado y que sin duda demuestran la importancia y el peso de su figura. Pues no lo sé, es difícil añadir nada. Yo quizá, digamos, en un momento en el que yo creo que todos estamos alabando la figura de Adolfo Suárez, hay que decir que evidentemente Adolfo Suárez, como cualquier ser humano, también cometía errores. Es decir, que lo que no podemos es pensar que era, digamos, una especie de Superman extraordinario. Digamos, lo que hizo fue extraordinario. Y, digamos, es decir, como su valentía y, sobre todo, digamos, el arrojo para dirigir la transición fue esencial. Digamos, si no hay alguien, digamos, dispuesto de verdad a plantearse que hay que llegar a la democracia, y como lo hizo él, poca gente lo hubiera hecho, digamos, con ese ánimo. Pero, evidentemente, y antes en los entreactos hemos comentado, posiblemente, digamos, sin embargo, digamos, Adolfo Suárez como dirigente de un partido político, pues no acertó siempre. Dejó a veces, digamos, en el caso de UCD, pues dejó el partido en otras manos. Incluso en el caso del CDS también podemos plantearnos de que algunas cosas pues las dejaba, digamos, en el secretario general, y no era él realmente el que... Y evidentemente, claro, cometió un error, y un error que probablemente, digamos, no es el único culpable, ni mucho menos ese error, pero evidentemente se cometió un error cuando se producen los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y León. Eso se cometió algo que fue un error, porque al final se difuminó la diferencia entre lo que era un partido de centro-izquierda frente a otro partido que era mucho más de centro-derecha o de derecha. Y claro, al difuminarse las líneas, pues al final, bueno... Y el principal beneficiario de ese error pagó
con una puñalada por la espalda, que también hay que decirlo. Pero a mí, sobre lo que has dicho antes... Tenemos que ir cerrando. ¿Alguna anécdota o algo que podamos...? Se me ocurren varias, pero creo que no vienen a cuento. Sobre lo que se ha dicho ahora, el reconocimiento, si es tardío o no es tardío, no importa. Lo importante es que la memoria, el recuerdo de Adolfo Suárez permanezca incluso en las generaciones jóvenes y que se trate de imitar el ejemplo luminoso que dio a toda la sociedad española. Al hilo de lo que dice Antonio, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que tengo un recuerdo muy grabado en mi mente fue después de las elecciones municipales, cuando estuvo en la Feria de Muestras, no sé si te acordarás, Antonio, y quiso reunirse con la gente joven. Vino a vernos, a la gente joven, y nos preguntaba qué pensábamos de él y que si estábamos felices de estar en ese proyecto. Yo creo que eso es importante destacarlo, que tenía muchísima fe en la juventud y, de hecho, en el programa de CDS y en su ideario y una conferencia que pronunció en el Escorial, en el año 89, así lo decía, que los jóvenes de hoy son el futuro del mañana y por lo tanto quería de alguna manera que siguiéramos proyectando ese talante de consenso, ese talante de concordia y ese talante de diálogo, y para mí realmente es lo que más me ha quedado. Sobró la parte final a lo mejor en la que, por ejemplo, la utilización que se ha hablado, si queréis me corregís, la utilización de su hijo Adolfo Suárez Illana, de su padre, en el famoso mitin de Albacete, en el que ahora se contradice. Se dice que no fue el hijo quien pidió que estuviese su padre, sino que fue su padre quien pidió volver otra vez subir a un estrado. De buena fuente esto se ha escuchado, pero lo han escuchado sí, durante lo hemos escuchado. Y además incluso hay algo que, vamos, a mí personalmente desde luego no me parece correcto, es plantear que ese mitin fue su último mitin político. No, digamos, ese no fue el último acto en absoluto de Adolfo Suárez como dirigente político. Fue, digamos, y entiendo que se quiso utilizar, digamos, el nombre y el peso de Adolfo Suárez a favor, digamos, de una formación política de la que evidentemente estaba alejado, digamos. Tenemos que despedirnos. Sí, yo quería decir únicamente una cosa por final. A mí me parece que una cosa que aporta Adolfo Suárez, que es muy importante, es la dignidad a la jefatura del gobierno. Dignidad que se ve en dos anécdotas. Primero, bueno, una anécdota, que es cómo reacciona ante Tejero, para salvar la dignidad de la jefatura del gobierno, y cómo reacciona ante el propio Giscard d'Estaing, que ha salido también esas anécdotas ahora estos días, cuando no le va a recibir Giscard d'Estaing a Adolfo Suárez, no le sale a recibir, y entonces Adolfo Suárez se para a ver cuadros, porque entiende que a un jefe de gobierno es que tiene que salir a recibir el jefe de gobierno francés a la puerta. Y entonces lo que hace Adolfo Suárez es empezar a ver cuadros hasta obligar a Giscard d'Estaing a salir a recibirle. ¿Qué es eso? Dignidad. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en Castilla y León Televisión. Desde hoy ya saben que también el aeropuerto de Barajas, Madrid-Barajas, se llamará Aeropuerto Adolfo Suárez, algo que significa y positivo para todos los españoles. Nosotros nos tenemos que ir, volvemos ya el próximo miércoles. Gracias, sobre todo, presidente, gracias Adolfo Suárez, hasta siempre.